aló. Aló. Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. Gracias, Señor, por este día, por esta mañana. Vamos a compartir de la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 6. Porque no es importante lo que yo piense, lo importante es lo que Dios ha establecido en su palabra. No podemos estar siguiendo opiniones, pensamientos, costumbres, tradiciones humanas. Necesitamos la palabra del Señor en nuestras vidas. ¿Cuál es la garantía que tenemos que Cristo es el verdadero Mesías y Dios mismo? Bien sencillo, que solamente Jesucristo ha resucitado. Él es el único que ha resucitado. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 6. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que todos estos coman? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanto? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Había mucha gente en aquel lugar y se recostaron, como en número de 5.000 hombres. Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. De igual manera hizo con los 2 pescados, dándoles cuantos querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron: verdaderamente ese es el profeta que había de venir. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Esta historia que les acabo de leer es la alimentación de los 5.000. Es el único milagro que está en los 4 evangelios. Imagínense que de 12 panes, 5 panes y 2 peces, se alimentaron más de 5.000 hombres. Porque fue Cristo quien multiplicó la comida. Y al inicio dice que nos seguía una gran multitud que hacían los enfermos. O sea que la gente lo estaba siguiendo por interés. La gente lo seguía porque veía las señales, la gente lo seguía porque sabía que iba a tener un beneficio siguiéndolo a él, un beneficio personal. Y a veces por eso seguimos a Dios. Y Dios nos conoce. Dios sabe que cuando vamos a Él es porque tenemos alguna necesidad. Pero en tu proceso, en tu caminar con Dios, va a llegar un momento en que tú vas: Señor, no importa lo que pase conmigo, no importa lo que tenga, lo que no tenga, tú eres lo más importante en mi vida. Tiene que haber algún momento que usted tome esa decisión. Seguimos leyendo Juan 6, versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y había oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaban a la barca y tuvieron miedo, pero él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Aquí hay varios mensajes importantes. Primeramente, vemos que Jesús camina sobre el mar.
fue a atravesar paredes que hizo cuando resucitó. Dice, otro detalle importante es que cuando Jesús vino a ellos le dijo, yo soy, no temáis. Cuando nosotros estamos con el Señor, nosotros vamos a empezar a aprender a depender de Él y no vamos a temer. No vamos a temer a las enfermedades, a los virus, a la economía. No me interesa que viva por ahí, yo confío en Dios y Él me guardará. Y si tuviera que darme el cupido y me muero, pues me voy con el Señor. Yo no tengo por qué andar preocupado. El Salmo 91 es un salmo muy famoso que debemos de leerlo, estudiarlo, porque dice que el Señor nos va a guardar. No importa cómo esté la economía, el Señor siempre te dice, no temas. Pero sí es importante que pongamos a Dios en primer lugar. Porque si usted no pone a Dios en primer lugar, usted le da de lado, usted lo hace a su manera, Dios te dice, bueno, hazlo a tu manera. Pero cuando usted pone su vida en manos de Dios, entonces Dios dice, no, este me pertenece, yo tengo cuidado de él. Necesitamos buscar al Señor, necesitamos visitar una iglesia. Yo estuve aquí en la Lengua, a lo mejor algunos me conocen de hace años que yo estaba aquí en la Lengua también. Pero el domingo yo no venía a trabajar porque el domingo yo iba a la iglesia a buscar del Señor. Y eso es lo que debemos hacer todos, buscar del Señor, poner primeramente al Señor. Seguimos leyendo el versículo 22. Al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar se dio cuenta de que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían llegado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Aquí están las multitudes buscando a Jesús nuevamente porque se saciaron de pan. ¿Quién se los va a decir ahorita? Esas mismas multitudes que aplaudieron cuando Jesús estaba entrando en Jerusalén. Y son las mismas multitudes que después dicen, crucifícalo. Y así vemos a mucha gente que busca de Dios por un tiempo, se benefician de la bendición del Señor, Dios lo bendice, ahí avanzan un poquito, pero después le dan la espalda al Señor y rechazan al Señor. Eso se ve, y lo mismo dice la palabra, que es para una nación que para un hombre. Sigo leyendo en Juan capítulo 6 versículo 25. Y hallando al otro lado del mar le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Jesús está claro de eso, Jesús conoce al hombre, pero después le dice, y esto es lo que le dice Dios a cada uno de nosotros, trabajar no por la comida que merece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. Eso es lo que nos dice Dios a nosotros, que trabajemos no por la comida que merece, sino por la comida que permanece para vida eterna. Jesús está hablando de que busques de Dios, de que pongas a Dios en primer lugar. No seas afanado trabajando tanto. No necesitas trabajar 7 días a la semana. Busca al Señor, pon a Dios en primer lugar y Él va a tener cuidado de ti. Dice más adelante. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, Moisés no os dio el pan del cielo, pero mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y
da vida al mundo. El verdadero pan es Cristo. Para cada persona en este día. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, mucha gente puede decir yo creo, pero la palabra dice Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, es diferente a decir yo creo a mi manera, son dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. La palabra dice que no te tatuarás la piel, no te imprimirás imagen en la piel. La gente dice, no, yo soy cristiano y me quiero tatuar aquí el Salmo 91. Pero si Dios te dijo que no lo hiciera, ¿por qué tienes que hacer eso? No es a tu manera, es como dice su palabra. Ahora, si usted ya tiene su tatuaje, etcétera, pues ya no tiene que hacerse más. Crea en Cristo, ponga su vida en Cristo. Dios te perdona. Dios perdona cualquiera de nuestros pecados. Pero Dios quiere ver arrepentimiento. Y Dios quiere ver fe en su palabra. Seguimos leyendo Juan 6, 36. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Si usted busca de Cristo verdaderamente, Dios no lo va a echar fuera. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que yo no pierda nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Esta es una promesa, esta es una garantía que nos está dando Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Le interesa a usted la vida eterna? Pues la vida eterna solamente está en Cristo. No está en creer a su manera, está en Cristo. Y yo lo resucitaré en el día final. Estas son palabras de Jesús directamente. Seguimos, versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Otra vez te está hablando que quiere resucitar, pero necesitas buscar de Dios, poner tu vida en manos de Cristo, necesitas recibir a Cristo como tu Salvador. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él viene a mí. No que haya visto al Padre, solo que el Padre viene de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y ahora murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí está hablando Cristo de que Él se iba a entregar Él mismo para darnos salvación. Solamente en Cristo hay salvación. Las religiones no salvan a nadie. Todas las religiones son inventos de hombres. Sistemas, organizaciones que han creado para engañar a la gente, para hacer negocio. Pero aquí dice Cristo que daré, lo que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos discutían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo,
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en Capernaúm, enseñando en una sinagoga. Versículo 60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿No le parece que eso pasa hoy en día? Si tú le dices a la gente que Dios te ama, que Dios te va a prosperar, que Dios tiene una gran vida para ti, la gente se emociona y le gusta. Pero si tú le dices a la gente, tienes que arrepentirte de tu pecado, ya a la gente no le gusta eso. Eso ya no le gusta a la gente porque la gente quiere suavecito, que Dios me dé todo y yo andando en el mundo. Eso es lo que quiere la gente. Por eso es que le dijeron aquí, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo en sí mismo que los discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo habían de entregar. Imagínense usted, ahí en ese grupito estaba gente que no creía, pero que estaba ahí porque había beneficios, porque Jesús sanaba a la gente, Jesús multiplicaba la comida, había gente ahí por beneficio. Pero cuando ya Jesús le dice un poquito más, le sube un poco ya el nivel de lo que está hablando, ya dice, no, esta palabra está muy dura. Y Jesús ya sabía quiénes eran los que no creían y quiénes eran los que lo habían de entregar. O sea, esos que lo entregaron andaban con Jesús. Dice más adelante. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Mucha gente que le dio la espalda a Jesús. Aquí está en su palabra. Pasa hoy en día, también pasa hoy en día. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Versículo 68, les dijo Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque era el que lo iba a entregar y era uno de los 12. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que tu palabra dé fruto en la vida de los oyentes, Señor, en el nombre de Jesús. Esta es una de las revelaciones más grandes que hay en tu palabra. Dice, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No tenga duda que Jesucristo es Dios, Él es el Salvador, Él nos ama, Él quiere darnos vida eterna, Él nos quiere resucitar para vida. Pero tienes que tomar la decisión ahora que estás vivo de recibir a Cristo. De nada te sirve creer a tu manera, tienes que creer como dice su palabra. Busca de Él antes de que sea tarde, queda poco tiempo. Una de las señales antes del fin y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dios va a levantar predicadores en todos lados, en todos los países, en cada ciudad, porque Dios quiere que tú seas salvo. Pero Dios no te puede obligar porque te ha dado libre albedrío. Si hay alguien que quiera recibir a Cristo, con mucho gusto puede levantar la mano, le voy a dar a usted, puedo orar por usted. Ya estuve regalando tratados, si alguien quiere otro tratado, pues yo se lo regalo. Busquemos de Cristo antes de que sea tarde. Que Dios les bendiga.